Usted está en Zona Deportiva, el programa de deportes de Zona 3, 91.5 FM. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, un saludo para toda la gente que sigue Zona Deportiva. Y ya lo decías, hay mucha información. Y también, por supuesto, tendremos que hablar del fútbol, de la final que se presenta. Y ya decías, bueno, de estos rumores, podríamos llevarnos 3 horas, ¿no? Como a algunos les gusta, hablando de quién podría llegar y quién no podría llegar. Y ese podría, que se vuelve la palabra clave en estos tiempos. ¿Sabes, ¿no? lo que es increíble? ¿Cómo juegan? O sea, agarran el PlayStation y dicen, va a venir fulano. Entonces, el equipo va a jugar así, y todavía ni siquiera hay contratación. Pero cada quien hace lo que considera. A mí me parece que hay cosas muy interesantes del apasionante mundo del deporte y del propio fútbol como para especular. Las cosas que son oficiales, pues uno las dice sin ningún problema, como es el hecho de que el América dio una lista de transferibles corta, a diferencia de otros años y temporadas donde pues era un mar de jugadores que ya ni en el América estaban, pero con 2 bajas significativas, no por lo que representen o lo que hayan hecho en América, sino porque son las plazas de extranjero, y eso le abre la posibilidad al equipo capitalino de armarse con 2 posiciones. La pregunta es, ¿lo harán de manera correcta o encartarán el equipo? Porque se habla de Paredes, el centro delantero del Atlante, que fue uno de los campeones de goleo, como una de sus opciones. Uno pensaría que otras zonas del campo debería de reforzar América, por ejemplo, donde jugaba el Rolfo Montenegro, que está siendo baja, donde estaba Rosinei, pues queda claro que no jugó porque otros le ganaron la partida y difícilmente los vas a hacer a un lado para que llegue otro jugador en la contención, ¿no? Sí, de acuerdo, Juan Carlos Medina lo ha hecho muy bien. Quien de pronto haya ocupado la plaza en la media de recuperación, pues no es difícil encontrar mexicanos. Creo que eso es una posición en la que sobrarían jugadores de nuestro país. Está Molina y está hasta Efraín Juárez, que también iba a jugar de lateral derecho, vino la lesión, pero que también puede jugar en esa zona. Así es, mientras que como un creativo, como un 10, como un enlace, que es la posición más difícil, no para América, para cualquier equipo, pues ahí es donde justamente se podría hablar de muchos. ¿Hace cuánto que no hay una figura así refulgante, de esas que antes acapaban los medios cuando llegaban a la América? Una contratación así de esas bombas, hace mucho que ya no. O de aquellos jugadores que llegaron sin tanto cartel, pero que terminaron siendo figuras en América, porque fueron muy buenas contrataciones, las cuales fueron escauteadas, se vieron en el momento, se conoció la forma de ser del jugador, el profesionalismo que se necesitaba, la capacidad para estar en un equipo como América, y se le trajo, y simple y sencillamente hicieron historia en otras épocas, los 70, los 80, eso se ha perdido. Y claro, el Piojo López seguramente sería quizás la última figura rutilante que llegó a la América del extranjero y que además dio resultados. Por cierto, llámenos, participe, 31 22 42 00, 31 22 42 66, Zona 3 Noticias en Twitter, en Facebook, Zona Deportiva @zona3.mx, el correo electrónico, porque tenemos pases dobles, 2 pases dobles, uno para mañana, si usted quiere venir el miércoles a la Feria Internacional del Libro, y otro para el jueves, diga qué día, para que de ahí saquen a los ganadores. Así que tenemos pases dobles para la Feria Internacional del Libro. Siempre vale la pena estar aquí. Sí, por supuesto, es el evento lo más importante del año en la ciudad de Guadalajara. Así es, mi tocayo pidió consejo de todo mundo para comprar sus libros en esta ocasión. Sí, fíjate que se nos ocurrió por ahí a través de redes sociales preguntar qué libro recomendaban. Bueno, llegaron de varios países y por supuesto recomendaciones muchas de escritores mexicanos, de autores extranjeros, títulos. Jorge Valdano es de los clásicos que se mencionan mucho. Me llama la atención que, por ejemplo, a Mario Benedetti me lo mencionan, y yo he leído algo de él de fútbol y me parece muy interesante. Pero en fin, también habrá oportunidad quizá de platicar algunos títulos que, por ejemplo, tú que con tu edad y con tu experiencia podrás platicar qué libros son buenos de los muchos que has leído, tocayo. Pero de novelas. No, de libros o libros deportivos. Libros de temas deportivos. Decías del de Jordan, que es como una Biblia, ¿no? Michael Jordan tiene un librito chiquito, pero con eso basta para entender la filosofía de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Está el libro biográfico de Muhammad Ali, por citar nada más 2 íconos del deporte. Y cada historia del deporte es fabulosa, así que bueno, hay muchos libros recomendables del deporte, algunos hechos por aficionados que de repente los ponderan mucho, bueno. ¿Buscarías el de Lupillo Castañeda, por ejemplo? ¿Por qué no? Son experiencias, claro. Porque hay quien dice, bueno, oye, ya resulta que escribe, si juega como escribía, no va a ser muy talentoso, pero la realidad es que
Es una narrativa, por supuesto, sencilla, fácil de entender para quien sea, pero sobre todo las historias que mucha gente tiene curiosidad por saberlas, y hay gente que se dedica en el micrófono a contar esas historias más de chismes y de otras cosas, pero sí hay cosas muy interesantes, o unos temas muy interesantes en los que te das cuenta de la presión que un jugador puede sentir previo a X partido, a la presión de los amigos, de la familia, de querer agradar. Hay anécdotas fabulosas del deporte para entender el deporte, hay otras que, como tú dices, que hay en el Chile, pero hay de todo, y finalmente la literatura tiene esa virtud. En la literatura cabemos todas las ideas, lo que se te puede ocurrir, lo que sea realidad y quieras relatarlo a manera de historia. La biografía de cualquier persona puede ser atractiva en función de cómo lo escribas. Claro. Y bueno, ya sabemos, para cada quien sus gustos. Habrá gente que le guste mucho las novelas, habrá gente que le guste mucho ese tipo de libros que entienden pocos y muchos los ponderan. Hay para todos los gustos, ¿no? Sí, claro, no, a mí me gusta. Los de Harry Potter son muy buenos. A mí me encanta Harry Potter, yo sí soy ahí. Te frustra después ver las películas porque ya no te divierten, ¿no? No, en ese sentido siempre un libro será superior a cualquier película por las gracias a la capacidad de la imaginación. Así es, no, y a que puedes escribir mucho más de lo que cabe en imágenes. ¿Qué libros te gustan más? A mí el primer libro que me dio mi papá se llamaba El complot de Irving Wallace, y de ahí seguí a ese autor, muchos de sus libros. Y bueno, el Código Da Vinci también lo leí con mucho agrado. Soy más de ese tipo de lectura, a mí esa es la que me agrada. La Biblia, cuando leí los 100, los 3 libros que me marcaron, no. Cuando leí 100 años de soledad, a los 50 me perdí y yo preferí dejarlo de esa manera. Hay gente que le gustó mucho ese libro. Sí. Bueno, volviendo a lo terrenal y hablando de esto, el fútbol mexicano está en su etapa final. Y ayer en la conferencia de los lunes, que esperamos que no se convierta como las tradicionales de don Fidel Velázquez, aunque van para allá, pues Decio de María descubrió el hilo negro y el agua tibia, ¿no? ¿Qué dijo? Me acordé de ese, perdona, ya sé qué vas a decir, porque me acordé que hace no sé cuántos años lo comentábamos tú y yo, lo del gol de visitante, sí, la emoción que generaba en los torneos que veíamos europeos, ¿no? No, mira, vivimos en este fútbol mexicano donde las excepciones las hacemos reglas. Ajá. Donde lo que sucede una vez le damos un valor estadístico cuando es un valor mediático, que son dos cosas distintas que tienen su ponderación y hay que ubicarlas. Pero cuando tú haces análisis para llegar a entender cómo debe de realizarse un torneo, debes irte por lo estadístico. Hubo un partido de final que se definió porque el técnico Manuel Lapuente decidió que con el 1-1 que había conseguido en Celaya le bastaba para ser campeón, y así fue, porque el Monterrey falló un cabezazo. Pero fue la única ocasión de partidos que se jugaron con el gol de visitante donde se tuvo esa postura. Normalmente la situación del gol de visitante hacía que todos los 180 minutos se jugaran con un nerviosismo distinto, con una emotividad distinta. La gente estaba preparada porque sabía los marcadores que se iban a dar y sabía que un gol le daba un giro de 180 grados a un partido. Pero porque a alguien no le gustó cómo quedó campeón el Necaxa, dijo, vamos a borrar toda esa historia. Claro. Todos esos 50 partidos que fueron extraordinarios y uno malo, aunque fue la final, vamos a quitarlo. Y se les ocurrió quitarlo. Y empezó a entrar en una dinámica de la liguilla de partidos muy sosos los primeros, y después algunos llegaban a ser emotivos, otros no, porque el equipo que tenía la ventaja en la posición, especulaba con ese inicio de ventaja del 0%. Claro. Ahora no se pudieron dar el lujo, y ahora vimos en la mayoría de los encuentros espectáculo, buen fútbol, y sobre todo la emotividad que da el saber que con un gol le dabas la vuelta absoluta a un marcador adverso y terminabas poniendo contra las cuerdas al adversario. Tanto así, por ejemplo, lo que sucedió en esto entre León y los Xolos, resulta que la gente estaba festejando de pronto cuando caen los goles y no sabían que aún así, con ese cabezazo de León que al final Cirilo Saucedo logra evitar la caída de su marco, se iban a quedar fuera del torneo. O el América con todo y eso de que aventó delanteros como si fuera kermés, en lugar de acomodar un equipo para tratar de conseguir un gol que le faltaba. Bueno, ese gol estuvo latente desde que cayó el 2-0. El 2-1 de Benítez no cambiaba la historia. No pasaba nada. Lo único que le daba a Toluca era el margen de, si recibió un gol, poder con uno más evitar la eliminación. Pero
todo eso jugó durante los 60 minutos, 70 minutos que se dio el 2-0 del América. Esa es la virtud del gol de visitante, y eso es lo que tenemos que buscar para cambiar el fútbol. No es tener más árbitros, no es evitar polémicas, es buscar mecanismos para que los equipos se vean obligados a jugar de otra manera a la hora de la verdad. Que justamente por eso, recuerdo aquella plática que teníamos alguna vez en el micrófono sobre ese tema, cuando veíamos competencias europeas con esas emociones, cómo extrañábamos. Bueno, y recordando aquello, ¿no? Sí, pero claro. ya en épocas recientes veíamos aquello, sabíamos que La nosotros no lo Libertadores. teníamos cuando eso era un factor de emoción. Pero ayer lo descubrió de Ciudad de María Ya dijo después que de sí. tanto y tanto y Ahora, tanto. en esta final no existe. Ojalá vuelva. O sea, en esta final no existe el gol de visitante. No, así es, no es Para que victoria. quede claro. En esta final Ni ya posición. es a tiempos extras o penales y si perdura el empate. Así es. Zona Deportiva, el programa de deportes de Zona 3, 91.5 FM.